Tardes, estamos transmitiendo en directo aquí esta tarde de jueves 22 de diciembre de 2022 y vamos a hablar de un tema muy interesante que creo que nos afecta a todos, que son los patrones familiares, ¿no? Patrones psicológicos, patrones emocionales, patrones de comunicación, patrones de relación que hemos heredado del inconsciente familiar a nuestro propio inconsciente, ¿no? Y que muchos de los que estamos en este camino de ascensión, de transformación, pues nos las tenemos esos patrones limitantes, ¿no? Estas formas de pensar que tuvieron sentido en ciertos momentos de la historia familiar, ¿no? Por circunstancias que se vivían traumáticas, para defenderse de peligros que solían suceder en esos entornos familiares. Buenas tardes, Clau. Y, por lo tanto, me parece muy interesante que hablemos ahora de esto porque nos está afectando a todos en el proceso de ascensión, ¿no? Buenas tardes, Clau, maravillosa como siempre, con estas rosas rojas que llevas en las orejas. Y te saludo. ¿Cómo estás? ¿Cómo está el aire por Arica hoy, por Chile? Calor rico, hola a todos, buenas tardes. Bien. Espérenme un segundo, me tengo que terminar de acomodar porque esto se baja mucho. Sí, Ah, ahí, ahí, perfecto. perfecto. Y la luz. Bueno, Ahí creo que está fantástico. mejor. Te vemos en todo Ya. tu esplendor ya. Buenas tardes a Buenas todos. tardes. Peludo tema, Ujú. peludo tema, pero es justo. Y además, como saben todos los que nos siguen desde el inicio, en realidad lo que hablamos es lo que estamos transitando nosotros dos. Sí, porque además Entonces, nos damos cuenta que lo que estamos transitando nosotros dos es lo que está transitando un colectivo, ¿no? de humanos y que muchos de esos humanos resuenan de alguna forma contigo, conmigo. Y entonces nosotros hacemos como de altavoces de procesos que estamos viviendo nosotros como personas y nuestro entorno también, cada uno en su nivel de desarrollo, en su punto del camino, ¿no? Con su aprendizaje. Y bueno, ha así salido es. a hablar de esto porque nosotros mismos al relacionarnos encontramos patrones de esos, a pesar de que nos hemos trabajado mucho, a pesar de que llevamos años en el tema del crecimiento personal, desarrollándonos, mirando hacia adentro, ¿no? Viendo que lo que sucede fuera no es una condena, un castigo, una casualidad, sino que tiene que ver, ¿no? Con lo que sucede dentro y sobre todo aquí detrás, en el inconsciente, ¿no? Entonces decidimos que era interesante hablar de esto porque ahora mismo muchos de vosotros, muchos de nosotros estamos atravesando precisamente esas barreras conceptuales, inconscientes, que lo que hacen es limitar nuestra capacidad de expansión, nuestra capacidad de ser felices, nuestra capacidad de vivir aquello que verdaderamente deseamos, ¿no? Si te parece, Clau, quería hacer una breve introducción previa que creo que es muy importante, que es entender qué es la mente inconsciente y qué características tiene, ¿no? La mente inconsciente resulta que es el 99% de nuestra mente. Ese número, bueno, Sí. es un número, ¿no? Pero es una proporción, ¿no? Quiere decir que lo que yo sé que pienso, lo que yo soy consciente que pienso, ¿no? Cuando yo digo a mí me gustan estas cosas, esto creo que está bien, creo que hay que hacer las cosas así, ¿no? Todo eso es la mente que yo conozco, la mente que yo veo directamente, con la que tengo comunicación directa. Eso es el 1% del contenido total de mi mente. ¿Cuál es el 99% restante? El 99% Mm, restante es programación. Es mm, desde la programación que te hace respirar sin que tú te des cuenta, en automático, esto va funcionando desde el inconsciente, hasta, porque en teoría el inconsciente es para eso, es para que las cosas que tienen que funcionar siempre no tengas tú que pensar activamente, no claro. tengas tú que estar, pues imagínate, si tú tuvieras que estar pensando todo el rato, tengo que respirar, no harías otra cosa en la vida que respirar, ¿no? Entonces, Claro. respirar, por ejemplo, o incluso tocar la guitarra o conducir cuando ya llevas mucho tiempo haciéndolo, se hace más con la mente inconsciente, es un automatismo, que no con la mente consciente que trabaja en el momento presente, ¿no? Más creativamente. Hasta ahí todo bien, es un sistema ideal para eso. Pero ¿qué pasa cuando, aparte de respirar o tocar la guitarra, el inconsciente empieza a querer manejar, por ejemplo, nuestras relaciones humanas, ¿no? Como el 99% de ese material mental, intelectual, de esas creencias, de esas estructuraciones de cómo vemos la realidad, es inconsciente, quiere decir que nosotros no sabemos directamente qué es lo que hay ahí. ¿Cómo puedo descubrir yo qué programación afecta a mi subconsciente o a mi inconsciente si yo no tengo acceso directo a lo que piensa esa parte de mí, a lo que cree esa parte de mí? Muy fácil, viendo incoherencias. Es decir, si yo veo que tengo una serie de ideas sobre cómo hay que hacer las cosas y después, cuando me toca a mí transitar eso, actúo de formas distintas e incluso contrarias a lo que yo pienso, incluso contrarias a mi bienestar, a mi beneficio, eso significa que lo que está operando no es la voluntad que sale de la mente consciente, lo que está operando es programas que están en el inconsciente. ¿Y de dónde vienen esos programas? Hay una parte que viene de la infancia, del momento en el que esto se está formando,
y no es, o sea, es preverbal en muchos casos. Quiere decir que ya empezamos a asumir en el inconsciente unas formas de ver el mundo y la vida en base a la energía que tenemos alrededor, a cómo vibran nuestros padres o la ausencia de nuestros padres, cómo vibra el entorno en el que vivimos, la cultura, todo eso, ¿no? A medida que vamos creciendo, ahí se le van añadiendo líneas de texto, ¿no? De asumir cosas. Por ejemplo, si papá es dominante y agresivo con mamá y mamá es víctima y sigue ahí, lo que estoy asumiendo es que las relaciones entre hombres y mujeres se basan en la agresión del masculino hacia el femenino. Y entonces, dependiendo de la afinidad energética que yo sienta hacia un lado o el otro, dependiendo de muchos factores, asumiré que una forma es la correcta de actuar. Puede ser que sea niño o niña, yo asuma que la forma correcta de actuar es la de mi padre porque creo que es la forma fuerte, porque veo a mi madre y yo no quiero estar en esa posición de sufrimiento de víctima. Entonces, Claro. la alternativa entiendo automáticamente que es lo contrario. Y eso no es cierto. Evidentemente, no es óptimo ni ser abusador y dominante, agresivo, ni es óptimo ser una víctima que no se responsabiliza de su propio bienestar, ¿no? Entonces, claro, nosotros nacemos, y ya voy cerrando para darte espacio a ti, pero creo que era importante sentar estas bases de que gran parte de lo que controla lo que pasa en nuestras vidas cada día no es en base a lo que pensamos conscientemente, que es la forma de pensar que nosotros hemos ido elaborando, sino en base a esta programación. La forma de detectarlo es ser súper honesto con uno mismo cuando hay incongruencias e incoherencias. El ego trata de maquillar esas incongruencias e incoherencias porque son incómodas. Nosotros tenemos que tener una voluntad clara de destapar esas incoherencias e incongruencias dentro nuestro, porque si no, de lo contrario, vamos a desear vivir una serie de cosas que nosotros mismos, sin darnos cuenta, vamos a sabotear y a bloquear. Porque el programa que llevamos familiar dice que eso es peligroso. Por ejemplo, para una mujer en un clan en el que las mujeres hayan sido maltratadas, es obviamente, a nivel inconsciente, obvio que es inseguro vincularse con los hombres. Entonces, claro, si llevas esa programación, a lo mejor para ti ya no es inseguro vincularte con los hombres. A lo mejor ya has tenido tus relaciones tóxicas, has hecho tu aprendizaje, has entendido tu parte de responsabilidad en el autocuidado, has entendido la parte de responsabilidad en el otro. A lo mejor tú ya puedes conectar con una persona, con un hombre en este caso, de forma sana, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que llevas una información aquí que te dice que durante generaciones era peligro de muerte, y a lo mejor incluso en el árbol familiar hay muertes, puede ser. Peligro de muerte el entregarse a un hombre, en este ejemplo, ¿no? Entonces, claro, eso vemos que hoy en día está saboteando la felicidad, la vida de muchas personas. Y con esto ya te paso el balón, Clau, y nos sigues ilustrando tú con la belleza de tus palabras. Gracias. Bueno, a todos decirles que para mí este capítulo va a ser un poco más difícil que el resto porque de verdad lo estoy viviendo, lo estoy transitando. Y no solo yo, todo el colectivo humano está atravesando esto porque esto no viene de ahora. Aquí podemos enlazar algo que de manera intuitiva todas las mujeres estamos sintiendo. Aquellos que hemos despertado o aquellos que hemos visto los hilos que se mueven detrás de la obra y hemos podido despertar, algunos a la pandemia hace 2 y a 3 años, otros en todos estos 3 años, inclusive hay personas que mucho antes ya han despertado. El darnos cuenta que lo que está viviendo cada uno se cumple lo que te dicen que lo que es arriba es abajo y claro, lo que está adentro es afuera. Entonces, todo lo que nos está sucediendo individualmente lo estamos viviendo como colectivo humano. El entender de que ahora cómo la humanidad repite patrones y claro, volvemos al tema de que todo en el universo es armónico y cíclico. Entonces hemos visto ya revoluciones anteriores en donde en este plano, en esta humanidad, el femenino ha sido pisado, la energía femenina ha sido pisada, ha sido maltratada, ha sido torturada, pero por un masculino herido también, porque de inicio ha partido que el lastimar a otra persona lo hace no una persona sana, sino una persona que también está enferma. Entonces, ¿qué sucede? Las energías ahora están mucho más alborotadas que antes y sentimos mucho más dolor que antes y todo se está moviendo mucho más rápido, pero no porque
ahora sea peor que antes. Al contrario, ahora es cuando la luz se ha encendido. Estas oscuridades han pasado, inclusive de manera mucho más tortuosa, más física y más densa durante todos los ciclos anteriores, pero es ahora cuando todos esos ciclos y todas esas estructuras que hemos visto cómo se han ido moviendo, las podemos ver Mm, claramente. Entonces, ¿qué quiere decir? La luz se hizo, se ha encendido la luz y estamos viendo todo lo que hemos transitado y mm, estamos pasando por una revisión de todo lo vivido, no solo en nuestras vidas íntimas, sino en el colectivo entero. Entonces, lo que tú has dicho sobre los clanes, estos clanes familiares, todas las personas, mujeres que estamos ahora atravesando todo este proceso, hombres también, estamos sanando al femenino que ha sido lastimado durante generaciones, no solo en nuestros clanes, sino viene desde antes. A mí me llega el tema de las brujas, la mm, Santísima Inquisición, el hecho de haber quemado a mujeres y ahora hemos descubierto que no las han quemado porque eran una amenaza. Sí eran una amenaza, pero no como ellos lo pintaban, de satánicas o que hacían, no, ellas simplemente seguían su propia naturaleza. Ellas estaban en contacto con lo natural. Y claro, no se podía permitir que mujeres sabias, independientes, además, porque se autosustentaban, ¿no? La mayoría vivía en el bosque de lo que la naturaleza les podía brindar. Y ellas tenían conocimiento inclusive de cómo sanar. Entonces, eso no lo podían permitir y era visto mal, inclusive por ellos, por el miedo que tienen ellos a enfrentarse también a sí mismos y ver que estaban realmente enfermos. Entonces, ¿qué sucede? Estamos viendo sus patrones repetirse, que cuando ves a una persona que está libre y que no te necesita, quieres someterla. mm, Y, y muchas de estas mujeres han tenido que tomar el mando de sus hogares porque han habido, la mayor parte de los hombres no han sabido cómo sanarse a sí mismos porque venían enfermos desde inicio. Entonces, esa, ese transitar de la mujer que ha tenido que tomar el papel de ser madre, padre en muchos casos, proveedora y todo, ha hecho que la mujer salga de su naturaleza propia, porque la mujer es la que se quedaba en la casa y la que cuidaba a los hijos, pero el proveedor nato era el hombre, porque inclusive hasta nuestra forma mental y todo, estamos diseñados de otro modo. La mujer es la que recibe, el hombre es el que brinda. Pero si desde el principio nos han dicho que el que brinda viene no a penetrarte mm. con su energía de manera suave y amable, entonces el sentir la energía masculina, que es fuerte de naturaleza, hace que una mujer salga, escape de eso. Entonces estamos atravesando eso y duele, es doloroso. O sea, la gente tiene que entender de que el momento en que está sucediendo es irónico darte cuenta de que hemos vivido de una manera tan enferma que cuando tú sientes amor verdadero duele. ¿Cómo hemos podido llegar a salir de nuestra naturaleza tanto que nos duela el sentir amor? Cuando se supone que es al revés. Y es difícil porque todos lo hemos sabido en teoría, pero yo lo estoy experimentando. Es dolorosísimo, porque es confrontarte a ti y darte cuenta que hemos estado enfermos Mm, toda la vida, no sí. solo en esta vida, sino el ser humano ha sido puesto aquí y hemos vivido vidas artificiales, siguiendo patrones equivocados y erróneos y enfermos. ¿Qué es el progreso que nos han pintado? Solamente, inclusive vemos videos y caricaturas que demuestran, sin necesidad de hablar, que ves el progreso y es construcciones de cemento en lugares maravillosos donde y vas destruyendo lugares de naturaleza. Eso es Es el masculino satanismo. depredador, es la energía masculina depredadora, ¿no? La energía masculina tóxica, esa que Y llegado domina el la momento, naturaleza. llegado el momento se destruye a sí mismo, Sí, sí. porque lo único que hace es depredar, no sabe sembrar. Entonces,
es tiempo de sanar y la sanación es dolorosa, es incómoda, pero requiere valentía. Y es Messi. Atravesar. Es Messi, no me refiero al jugador de fútbol, sino en inglés, ¿no? Messi es caótica, es confusa, no, que nadie piense que va a sanar de forma elegante y sin mancharse. Es decir, te tienes que revolcar a ratos en tu sufrimiento, en tu sensación de abandono, en tu sensación en tu miedo de rechazo. Tienes que sentir eso porque si no, lo almacenas, no hay otra. O sea, toda emoción que no sientes la almacenas y toda emoción almacenada está distorsionando tu campo electromagnético, está distorsionando tu señal verdadera, auténtica, y por lo tanto está atrayendo realidades que no son las que obedecen a la naturaleza de lo que eres, sino que obedecen a todas esas costras, todas esas planchas de metal, todas esas cosas que se han ido añadiendo por percepción de peligro o de necesidad, por todos esos programas inconscientes, ¿no? Pasa una cosa, además, perdona porque te he cortado, no sé si habías acabado. Sí. Vale. No. Pasa una cosa, además, que primero, lo que ya hemos dicho, ¿no? Que todos estos programas se establecen bajo la premisa de que son para sobrevivir. O sea, todos esos programas, en origen, se han establecido porque había el peligro o la demostración ya vivida de que se podían morir sin esa defensa. Quiere decir eso que no es que sean malos los programas inconscientes. Programas inconscientes es una forma maravillosa, automatizada, de generar defensas o protecciones hacia cosas que percibimos como peligrosas o amenazantes, ¿no? ¿Qué pasa? Claro, que a una mujer, un hombre le agreda, no significa que en el mundo de esa mujer todos los hombres sean agresores. Que a un hombre o una mujer le traicione no significa que en el mundo de ese hombre todas las mujeres sean traicioneras. Pero el hecho de que uno esté atrayendo esa experiencia, que es una experiencia que en principio no quiere, nos indica que hay algún programa en el inconsciente que juega en ese patrón, ¿no? ¿De dónde vienen esos programas? De la familia, normalmente. Y normalmente no diré que es fácil, pero uno puede ir identificando qué programas son cuando uno ve sus propias relaciones. Sus propias relaciones, sobre todo de amor, de pareja. Las haya o no las haya, sean súper tóxicas o no lo sean largas, cortas, se busquen y se necesiten y uno tenga la sensación que no puede vivir sin ellas, o se rechacen y se huya de ellas cuando aparecen. Cualquier tipo de conflictividad de este tipo a la hora de relacionarse, lo que refleja normalmente es la relación que había, ya no entre papá y mamá, que sí, pero ya más extensamente entre hombres y mujeres de ese clan, ¿no? Como hablamos de relaciones de pareja, me centro en hombres y mujeres, ¿no? Y en las relaciones que tenían, pero eso pasa en todo, es decir, también pasa en el dinero, ¿no? Si yo nazco en una familia en la que a pesar de que hay dinero, por lo tanto no hay verdaderamente un problema de escasez, la mentalidad es siempre de que faltará, de que no hay suficiente, de que hay, que no llegamos, hay que no sé qué, bueno, ya sabemos que ahí hay un techo. Hay una serie de creencias, que, y aquí vienen muchas cosas graciosas que todos sabemos que pasan, pero que, no acabamos, como venimos todavía de ese paradigma tan materialista, no acabamos todavía de agarrarlas como pruebas, ¿no? Y yo lo hago. Típico. Yo siempre tengo unos 1.000 y pico euros al mes, por ejemplo, ¿no? Este mes me vienen 500 euros que no esperaba. Y el día siguiente se me estropea la nevera y la lavadora. Y me cuesta 500 euros. Eso hay que decir. Claro, eso no es mala suerte. Pero la mayoría de la gente, ¿cómo lo interioriza? Es que siempre igual, ¿eh? Siempre igual, tal cual. O sea, es como no asumimos que bueno, que tiene que ser así, que la vida es jodida, ¿no? Y acabamos asumiendo de fondo que Dios, la creación, el universo, nos tiene manía, ¿no? En el fondo, es hostil. No, lo que está pasando es que tú tienes programado, por lo que sea, que hay un límite de dinero que tú no puedes sobrepasar. A lo mejor porque crees que no lo mereces, a lo mejor porque demostraría que las creencias familiares respecto a la abundancia son falsas y no quieres inconscientemente traicionar al clan. Y aquí está uno de los puntos más importantes. Exacto. Cuando tú vayas a ir más allá de cualquiera de las líneas límites conceptuales que la familia ha marcado, tú te vas a sentir culpable y te vas a sentir que estás traicionando a la familia. Por lo tanto, va a haber resistencia, porque además ya no es solo al clan o a la familia a quien estás amenazando teóricamente desde la visión del ego al sobrepasar esos límites, sino que es la propia identidad que tú has generado en ti mismo a través de haber nacido en ese entorno. Sí.
Es lo que tú Exacto. has creído que es yo, está hecho de intentar corregir, en realidad, creencias falsas, limitantes, que la familia te impuso. Y la sociedad y la cultura por extensión. Pero me ha parecido que querías decir algo. No, te digo que sí, que es exactamente, y es por eso que duele. Sí. Es doloroso, porque estás despertando y dándote cuenta que todo lo que has vivido en realidad puede haber sido falso. Quizás no todo, obviamente, pero la gran mayoría. Entonces quiere decir que tú, ¿quién eres? Y esa, ¿Qué es lo que has estado viviendo todo este tiempo entonces? Si has vivido en falsedad, si en realidad todo lo que has vivido no te llevaba a ser quien de verdad eres. Es doloroso transformarte en alguien más, es doloroso ser tu mejor versión. al No es principio. fácil al principio, claro, pero igual, y esto lo hablamos tú y yo porque en realidad, de verdad, yo he vivido toda mi vida, me he trabajado un montón. No he conocido a otra persona que sea como yo hasta que Roger ha llegado a mi vida, porque yo toda mi vida he vivido de manera reflexiva extrema, como autista. O sea, Sí. cada día, cada minuto, cada instante, yo lo he vivido desde el yo, desde Claudia, pero también como observadora. Soy una observadora eterna. Siempre estoy mirando a mi alrededor y tomando conciencia de todas las actitudes de todos los que me rodean, de la interacción y de mis reacciones. Y cuando termino, hay cosas que hago, todas las evalúo, todas veo de dónde nacen, por qué actúo como actúo. Entonces, en teoría, sabía lo que sucedía. Pero debo decir que realmente el momento en que llega el amor real, no quiere decir que no te hayan amado. Sí, hemos vivido en amor, pero un amor enfermo. Mm. Porque el amor sano no es. Es que aparte que te han metido no solo tu familia, sino la cultura y lo Sí. que vemos en la New Age alrededor, de que el amor no te puede sofocar, que si te sientes sofocada, estar corriendo. Inclusive yo te compartí, le compartí a Ruye algo que me ha llegado, que las personas altamente sensibles necesitamos reflexión y necesitamos estar en soledad. Yo he sido así toda mi vida. La gente que me ha conocido antes de venir a Chile conoce una fase de Claudia y en realidad no han llegado a conocerme interiormente. Es muy poca la gente que me ha conocido de verdad, porque no es que haya fingido, soy así, soy extremadamente sociable, pero me dura un tiempo, no puedo estar en esa vida de jarana constante. Entonces voy, interactúo, pero siempre, siempre necesito volver a mi cueva y encerrarme y estar ahí la mayor parte del tiempo. Yo soy muy solitaria. Dejo que muy poca gente entre en mi círculo primario, son 5 máximo personas que entran. Entonces, y eso no quiere decir que no tenga amigos, tengo amigos entrañables, pero no la familia sin central, porque mi familia inclusive física y la familia sanguínea tampoco me ha llegado a conocer tal cual. Ellos conocían solo una fase porque les daba miedo, porque yo iba en contra de todo lo que ellos conocían. Yo era la que veía el elefante blanco en medio del comedor. Todos veían, pero yo era la única que decía, oigan, hay un elefante blanco, o sea, no lo ven, ¿cómo no? Y no, y me acuerdo que cuando se hablaban de estos temas era súper incómodo y era Claudia, cállate. Duele Pero fíjate que, que la gente... perdona, ¿Mm? que en realidad yo también he visto toda la vida Elefante y ni siquiera desde mi inocencia al principio no entendía por qué los otros hacían como que no estaba ahí, o sea, no me parecía lógico, ¿sabes? Y eso, el hecho de que tú tengas 5 amigos, más o menos, y yo también, supongo que tiene que ver con eso y tiene que ver con lo que estamos hablando muchísimo, porque es como que defendemos una identidad y defendemos incluso un clan familiar porque estamos programados así, simplemente. Entonces, la mayoría de la gente cree que su supervivencia depende de preservar ese extracto del clan familiar que es la personalidad que hemos creado en base al intento de compensación de las creencias limitantes de nuestro clan, ¿no? Entonces, claro, cuando tú le dices a alguien, esto está aquí en medio, si esa persona ha creado una identidad basada en no ver esto que está aquí en medio, por ejemplo, en no ver
que tienes que seguir a tu corazón, por ejemplo, ¿no? Para ser coherente y respetarte a ti mismo y tener una buena relación contigo mismo. Cuando tu corazón siente que algo sí, tienes que hacer por acompañarte a ti mismo hacia ahí, ¿no? Ya sea una actividad, ya sea un lugar, ya sea una persona, ya sea un proyecto. Si algo te vibra dentro, ¿no? Si algo te despiertas el niño interior y te despiertas alegría, tú tienes que ir hacia ahí. Bueno, ¿qué pasa? La mayoría de árboles familiares se ha considerado históricamente que atender a cosas creativas, artísticas, apasionadas, amorosas o de inspiración, ¿no? De creativas, era inoportuno, era inapropiado porque, entre muchas otras razones, porque estábamos hablando de sobrevivir. El ser Exactamente. humano, todavía ahora, gran parte del ser humano en la Tierra, vive en estado de supervivencia. Estamos precisamente, si estamos en un cambio que se pueda concretar, es el de pasar de una mente reptiliana, aquí detrás, inconsciente, reactiva, que solo tiene el recurso de hacerse el muerto, o sea, hacer como que no pasa nada, huir o luchar, solo tiene esos tres recursos, la mente reptiliana. Cuando detecta un aparente peligro, reacciona, ¿no? Entonces, eso ya lo he explicado alguna vez, pero creo que es interesante también. Cuando la mente de supervivencia se pone en primer plano, la sangre se mueve a las extremidades, se va del sistema inmunológico, se va del sistema reproductivo, se va del sistema digestivo, se va de los órganos, se va a las extremidades la sangre para que puedas luchar o huir y eh, no tenemos acceso al pensamiento superior, no tenemos acceso a la reflexión, no hay serenidad. Estamos literalmente actuando como si de verdad tuviéramos una pistola aquí, aunque la pistola sea solo un pensamiento, una imaginación en nuestro córtex prefrontal, y entonces desde ahí no hay raciocinio, no eres más inteligente que un búfalo o que un tigre asustados. No eres más inteligente que un animal asustado cuando estás en ese estado. Entonces es muy importante primero no tomar decisiones desde ese estado, pero para no tomar decisiones desde ese estado yo tengo que saber cuándo estoy en ese estado. Y cuando estoy en ese estado lo voy a identificar porque yo empiezo a ser incoherente con mis principios y lo justifico, porque yo empiezo a sentir mucha tensión, mucha presión, muchas ganas de huir o de atacar. O sea, son una serie de rasgos que emergen en mí cuando se activa mi mente de supervivencia porque se ha activado un miedo inconsciente que yo tengo que aprender a identificar. Es como si la masa, Hulk, tuviera que darse cuenta cuando se vuelve verde y rompe la camiseta, porque si no, Exactamente. haría, ¿no? Es esto lo que nos pasa. Hay triggers, hay enchufes, interruptores, todos dispuestos por nuestra psique inconsciente y por cualquier cosa, clic, puede ser, y puede ser que la cosa sea una agresión real, pero en muchos casos, en el tiempo que estamos, ya empiezan a no ser reales las agresiones. Empiezan a ser, No. ¿sabes? El programa familiar que ya espera que ese hombre o esa mujer sean abusivos o traicioneros, empezando a ver este gesto que ha hecho este hombre o esta palabra que ha dicho esta mujer como un indicio de que efectivamente eso es así, entonces el programa ya se enciende, me vuelvo Hulk, pierdo la conciencia y empiezo a decidir que tengo que eliminar ese peligro o tengo que eliminarme yo de la escena. Y eso lo identificáis todos y todas porque quien no ha huido mal de una relación o de una persona a la que amaba, ha visto como alguien que le amaba ha huido mal. Ha Esto oído. lo hemos vivido todos. O hemos huido culpando al otro, miedo, o hemos visto como el otro huía y o sea, a malas, ¿sabes? Si tú no has sido nunca el que huye porque tienes una energía más femenina y entonces tiendes más al apego, a la cercanía, lo habrás sufrido. Y si tienes una energía más masculina, más yang, habrás tendido a desaparecer, a irte y probablemente en muchos casos arrepentirte después por haber notado que en verdad tal vez había amor, ¿no? Entonces, claro, aquí lo que pasa es que vamos súper heridos, fingimos que no, porque la sociedad nos ha llevado, la cultura nos ha llevado a, no, 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 yo estoy bien, yo sí pongo fotos, si me río con los amigos, si me tomo unas cervezas, si trabajo, si tengo dinero, si tengo pareja tal, yo ya estoy bien. Si tengo Ves el ítems, fútbol, si ves el ya fútbol y está. estás completamente abstraído y te estás divirtiendo y lo estás Sí, ya pasando bien, está. cuando por dentro te estás carcomiendo, sí. Claro, fíjate, la sociedad en qué se basa, en distraernos de esa carcoma interna, en distraernos de ese miedo interno. Es decir, yo me voy al mall, me voy al centro comercial, me voy al cine, me voy a bailar, me voy a... Lo que sea, no está mal. A mí me gustan todas esas actividades, me gustan todas. Pero la sociedad es exactamente como es y promueve todo eso
porque la sociedad está hecha de personas llenas de dolor y de miedo que en vez de querer sentir ese dolor, ese miedo y depurarlo de sus sistemas, quieren distraerse. Y Quieren mira, distraer. justo acabas de hablar de esto y engancha con lo que está diciendo Esme Jessie, que nos ha hecho una pregunta, ¿No? que si se ha quedado ahí es por algo. ¿Cómo soltar el dolor y el papel de víctima? Bueno, En está. realidad, en su propia oración está ella respondiéndose y bueno, ¿por qué? El cómo soltar el dolor, la única manera de soltar el dolor es sintiendo. No hay otra. Te Sintiendo pueden dolor. vender un montón de cosas, pero tú lo tienes que transitar y vivir. Y para eso lo tienes que sentir. Tienes que estar en el lugar, sentir, llorar. Si hace falta. Y lloras. Es que no hay otro modo. O sea, en Y realidad. dice, ¿Mm? Perdón. No, no, no. Sigue. Y solta, y el papel de víctima, ella misma se contesta, porque es un papel, tal Exacto. cual. Es como una obra de teatro, no eres tú, es un papel. Es un Vamos a hablar. papel, es algo que estás jugando. Vamos a hablar, si quieres, del papel de víctima, porque todos hemos actuado como víctimas en situaciones y a mí Exacto, me sí. gustaría que quedara claro hasta qué punto es no beneficioso para uno mismo esa posición. Yo asumo un papel de víctima cuando lo que no quiero asumir es la responsabilidad. ¿La responsabilidad de Sí, qué? Si a mí esta persona me ha hecho eso. De acuerdo, vamos a suponer que una persona te ha tratado mal, objetivamente. O ya. sea, una persona desconocida va por la calle y te pega un ostión, o te dice algo, te dice, eres una persona horrible. Tú sientes dolor. Entonces, no nos gusta sentir dolor. Y además nos han programado para creer que es malo sentir dolor, que no hay que sentir dolor, que el objetivo, de hecho, en la vida es evitar el dolor a toda costa. Entonces, cuando yo siento dolor, acto seguido pasa una cosa súper rápido, como un rayo, en mí. La mente secuestra ese momento. Me separa del cuerpo de la sensación desagradable de dolor y me lleva a la mente en una narrativa. En esa narrativa yo siempre soy el que sufre. Es la narrativa Claro. victimista. Es por qué me pasa esto, es que la vida me trata mal, es que la gente no me respeta, es que nadie me trata bien, es que tal. Toda esa narrativa, todo ese papel de víctima está destinado simplemente a no sentir el dolor. Y tú me dirás, ¿pero y por qué? Porque en realidad yo ahora lo pienso, digo, ¿pero qué problema hay en sentir el dolor? Claro, bueno, vivimos en un mundo en que debe ser muy importante no sentir dolor porque todo está organizado para distraerse del dolor. Entonces, claro, ahí es donde realmente nos perdemos a nosotros mismos, porque capa tras capa yo voy dejando capas de dolor que no he sentido, que he enterrado en narrativas de pobre yo, y esa narrativa de pobre yo te hace vibrar en una energía en la que el universo te dice, ¿qué dices que estás cumpliendo un papel de víctima? Vale, pues ya te mando victimarios, ya te mando razones para victimizarte. Y entonces, ¿qué harás con esas razones para victimizarte que te manda el universo? Lo mismo, reforzar otra vez más para no sentir el dolor, pero eso tiene un límite. Y el límite es una enfermedad física, es una depresión o es una iluminación, es decir, por saturación. Llega un punto en el que uno ha almacenado tanto dolor que todo es doloroso. Es decir, me toca aquí, me duele, me toca aquí, me duele, me toca aquí, me duele, me duele todo, me duele cuando me habla mi pareja bien, me duele cuando me habla mal, me duele cuando el jefe me da un aumento porque pienso que después me echarán, me duele, encuentro la forma de problematizarlo todo, de criticarlo todo, de quejarme de todo, ¿por qué? Porque estoy llena de dolor, ¿sí? Entonces, cuando uno se ve a uno mismo diciendo, ay, pobre yo, es que siempre me pasa esto, es que ya le va, la culpa es del otro, la culpa es de este, la culpa es del otro, reconocer siempre la responsabilidad de cada uno. Si el otro te ha hecho algo y no está bien, pues no está bien. Pero lo que pasa aquí dentro tuyo respecto a lo que ha hecho el otro, pasa aquí dentro tuyo, es tu responsabilidad. Los programas victimistas te dejan desarmado porque no puedes atender lo que de verdad te está pasando, almacenas la emoción y esa emoción ya pasa a formar parte de tu día a día es un poquito más gris, un poquito más triste, un poquito más denso. Es que acabas de tocar el punto. ¿Por qué el mundo reproduce una y otra vez y cosas que te distraigan a ti de tu dolor? Porque nos quieren traumatizados. Claro, es muy útil. Todo el sistema se alimenta en torno al trauma. Y eso yo me acuerdo, Pedro Bustamante, sea donde estés, ojalá algún día te llegue esto, pero me encantaría que conversemos con él, aunque yo sé que él ya no está conversando el tema porque lo han sacado del sistema, porque así el único que ha llegado a tocar el nervio puntual de dónde
se genera todo en este sistema enfermo, en el sistema satánico, llámalo así, porque para mí eso no existe, pero bueno, el sistema oscuro o el gobierno oscuro se rige en este plano, en la Matrix, estamos en el proceso de depuración y cambio, y es lo que hablábamos ayer, que es como que si las agujas de nuestro reloj universal humano iban hacia la derecha, ha llegado un cambio de paradigma y ahora están empezando a ir a la izquierda, pero para poder ir a la izquierda, todo el entramado y el motorcito que gira todo hacia este lado tiene que reconfigurarse. Entonces, para reconfigurarnos nosotros mismos y empezar a actuar desde lo que somos verdaderamente, tenemos que depurar todo esto y todo nuestro organismo tiene que ser reprogramado. Sí. Tanto físicamente, mentalmente y espiritualmente estamos cambiando, estamos transmutándonos y nos estamos transformando en otro ser. Eso es doloroso. Sí. ¿Por qué? Si hay resistencia, y al principio siempre va a haber resistencia porque tienes que cambiar, soltar. Estás acostumbrado a algo y de por sí tiendes a ir subconscientemente. Entonces, para llegar a transformarnos como queremos transformarnos va a doler un poco, pero hay que hacerlo. Hay que ser valientes. ¿Cómo logras soltar todo esto siendo valientes y avanzar? Es lo que les decía, dar un paso a la vez. Entonces, el punto del trauma, Pedro Bustamante tocaba que el centro de todo gira alrededor del trauma. ¿Por qué? Porque ¿cómo funcionan los MK Ultras? Mediante trauma tú despersonalizas a una persona y es fácilmente controlable. Entonces, por eso... Para aclarar a quien no lo sepa, un MK Ultra es una persona que ha sido programada deliberadamente a través del trauma para que tenga varias personalidades que puedan ser utilizadas, pues, para asesinos, agentes secretos, lo que sea, ¿no? Presentadores de la tele. Perfecto. Sí, exacto. Esclavos perfectos que van a hacer todo lo que tú digas y como tú quieras. Y el sistema se alimenta de estas personas que son la masa en sí, porque todos somos una sociedad completamente traumatizada, y es lo que hemos empezado hablando de esto, que no viene de ahora. Del inicio del gobierno oscuro ha sido traumatizada nuestra humanidad completa, y estamos sanando. Y no es que antes era mejor, porque lo que pasa es que no teníamos idea. Ahora estamos viendo, estamos encendiendo las luces y estamos haciendo consciente lo inconsciente. Entonces, al hacer consciente lo inconsciente, viene el dolor, porque estás viendo aquello que no veías, que pasabas desapercibido, pero pasabas por esto y no te dabas cuenta. Ahora estás encendiendo las luces. ¿Qué es lo que ha pasado con la gente que se ha enterado que 8 millones de niños que se pierden al año? Nadie tenía idea, es dolorosísimo y hay mucha gente que todavía no se ha enterado porque es tan doloroso que yo creo que inclusive puede ocasionar suicidios. Y es igual de doloroso el darte cuenta que tú también dentro tenías cosas que no estaban bien. En el momento en que empiezas a tomar conciencia que en realidad estabas sintiendo un dolor tan profundo que lo único que hacías era distraerte con el afuera, y ahí te estaba enganchando el tema de por qué nos quieren así. Es que inclusive el sistema genera el trauma. Sí, claro. En la televisión, o sea, ya por algo la televisión se llaman programas. Desde el inicio ellos lo han creado con ese objetivo, porque te están programando, es programación blanda, como lo llamaba Pedro Bustamante. Es doloroso, es traumatizar, querer traumatizarnos. ¿Por qué? Porque a través de estar constantemente en dolor, estamos en ese momento de alerta y sin tomar conciencia, estamos como en modo de supervivencia constante. Entonces, como estamos en ese modo, no interiorizamos absolutamente nada. Entonces, ¿qué hacen ellos? Recrean una y otra vez el dolor para seguir sintiendo el dolor y seguir en modo víctima. Porque si tú transitas ese dolor, lo sientes, lo vives, lo vas a depurar, lo vas a expulsar de ti, lo vas a vomitar, va a ser un exorcismo. Y el exorcismo, ¿cómo es el exorcismo? El exorcismo es súper messy, inclusive hay vómitos físicos. Entonces, ¿qué quiere decir? Ahí es donde vas a liberarte. Y por eso ellos no quieren que tú te liberes de esto. Y te quieren una y otra vez con lo mismo. Entonces, habemos personas que yo sé que somos todos aquellos que están ahorita viendo, no somos nosotros, porque están buscando
cosas para cambiar. ¿Por qué están sufriendo? Porque ya se han hecho conscientes de que tienen un problema. ¿Y por qué somos nosotros? Porque somos los que hemos venido. Lo heavy, lo jodido es darte cuenta que no solamente estás liberándote a ti, sino que a través tuyo estás liberando todo tu árbol genealógico. Somos nosotros los que hemos venido a liberar a mamá, papá, abuelos, toda la programación que tenemos para atrás, y al hacerlo entre nosotros estamos liberando a la humanidad entera. Sí. Porque si vemos cómo se tejen los entramados de los árboles, pitido y derecho súper fuerte, todos los entramados del árbol genealógico de cada uno, finalmente vamos a llegar a tejer toda la humanidad por completo. Entonces, aquí y ahora estamos transitando eso. Aquí y ahora estamos sanando. Y obviamente, ahora más que nunca, con todo lo que está sucediendo a nivel cósmico y astrológico, están empujándonos aún más, que llega a ser doloroso físicamente. Entonces entiendan que no hay un peligro real porque queremos salir corriendo de lo que estamos viviendo, sino que estamos transitando todo eso porque estamos en medio de esta depuración. Y además que vamos a empezar a revisar todo aquello que no hemos revisado, porque durante estos 3 años hemos tenido algún tiempo de revisar las cosas, pero no por completo. Ahora es cuando se toma conciencia plena de todo lo que hemos vivido. Y es lo que decía, y cuando enciendes la luz vas a empezar a ver todo. Entonces te vas a acordar del ex, te vas a acordar de mamá, de papá, de esto. Vamos a empezar, no vamos a empezar, ya lo estamos haciendo, estamos en medio de eso. Y no quiere decir que estés recayendo, porque hay gente que cree que está recayendo. Es al contrario, es lo último que te toca para poder terminar de depurar y terminar de expulsar lo que nos falta. Por eso se hace presente, por eso todo lo que, los traumas que hemos vivido de la familia, los traumas que hemos vivido de papá, de mamá, se hacen presentes más que nunca. No porque estés recayendo, sino porque los estás terminando de ver para ser expulsados y transmutados. Justo Jesse dice que el movimiento energético de la Tierra está muy fuerte y es así. O sea, aquellos que sois más sensibles y habéis ido detectando estos últimos años los diferentes momentos, ¿no?, en los que ha habido una presión más grande a nivel energético, un despertar más grande en el colectivo, nos damos cuenta que hay una aceleración. Todo nos está acogiendo, todo está en completa armonía, todo está entretejido de manera perfecta para que la misma Tierra nos está empujando, el Sol nos está ayudando con las entradas de luz. Sí. Es para esto. Hay una rampa. Nos estamos pariendo de nuevo. Hay una rampa de despegue, ¿no? Y claro, eso quiere decir que los que ya más o menos llevaban un trabajito hecho o los que, por el contrario, estaban en situaciones ya totalmente insostenibles, es como, ¿no? Realmente aquí la gracia es, como tú decías, intentar resistir lo menos posible el proceso, es decir, asumir que el dolor no sentido lo voy a tener que sentir, lo voy a tener que atravesar, voy a tener que pasar a través de él para salir al otro lado ya libre de toda esa acumulación, no solo propia de mi vida, sino del árbol familiar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando estás en ese túnel oscuro? Cuando estás en tu dolor, la visión de la vida cambia completamente, te tienes que acordar de qué está pasando, porque a ti te va a parecer que todo está yendo mal, que te has caído para abajo, que no vas a salir de ese pozo, que estás condenado, que la has cagado, que lo has hecho mal, que no estás suficientemente... Vas a pensar todas esas cosas, ¿por qué? Porque para transitar esas emociones vas a tener que bajar a esa vibración. Y desde ahí abajo no vas a tener la vista que tienes desde arriba cuando estás conectado contigo mismo. Muy importante acordarte de que estás en un proceso de sanación, que no se sana sin acercarse uno a la herida, no se sana sin uno sentir dolor y que por lo tanto no hay que volver a abrir las heridas y no hay limpiarlas. nada de malo en sentir el dolor, no hay nada de malo en sentir la herida, no hay nada de malo en llorar, no hay nada de malo en rabiar en la cama solo, no hay nada de malo mientras no estés cayendo en una narrativa victimista. Porque hay dos formas de llorar y eso siempre lo digo. Hay una forma de llorar que es pobre yo, todo me va mal, todo me va mal. Y hay otra forma de llorar que es siento dolor. Siento dolor, lloro, como llora un niño. Esa es la forma de llorar válida. Porque el dolor que estás llorando es la energía que estaba encallada en tu sistema. Cuando lo lloras, no siempre tiene que ser llorando, pero generalmente
una de las formas, no, a veces no pasa, o sea, a veces simplemente y no llegas a llorar. Bueno, no, tampoco que piense todo el mundo, si no he llorado he hecho algo mal, no, no es eso tampoco, pero es lógico que si hay dolor y lo sientes, alguna lágrima aparezca, no sería extraño, ¿no? Entonces, tener claro, ¿no? Que a pesar de que pienso que nada tiene sentido, que estoy en el caos, que me he perdido, que estoy desconectado de mí, que estoy en baja vibración, que pasará esto, que pasará lo otro, que tengo que protegerme de esto, de otro. No, no es momento de eso, es momento de atenderte desde el amor y ese es el cambio. Ahí es donde ponemos la energía femenina, que como muy bien decías tú, Clau, nos fue extirpada a nivel histórico-cultural. David Sempel dice, ahora para eso se ha de ser valiente, engancho con lo que estás hablando del amor. Sí, pero es que solo quería acabar esta idea. El tema es que la energía femenina que nos han robado era la cornisa que necesitábamos para, en vez de saltar al pensamiento masculino, acción, tengo que hacer algo para no sentir este dolor, nos quedáramos en el cuerpo y lo nutriéramos con nuestro amor y acompañamiento. Es decir, no es de recibo y no os permito que, ¿has visto? Me pongo autoritario ahí, ¿eh? Me gusta decir esas cosas. No, no, podéis hacer lo que queráis, pero yo os aconsejo que no os abandonéis cuando tenéis dolor. Y es siempre, siempre nos abandonamos cuando hay dolor o hay miedo. Cuando yo tengo dolor o cuando yo tengo miedo es cuando más necesito mi amor, mi compasión, mi comprensión, mi paciencia, mi acompañamiento. Esa energía femenina nos la han extirpado, todos nos han hecho ver que es débil, que es frágil, que no tiene sentido, que molesta para la supervivencia. Este proceso de sanación, irónicamente, está destinado en realidad a que aprendas a amarte a ti mismo. Es decir, la única forma en la que puedes aprender a amarte a ti mismo es atravesando el dolor y, en cierto punto, decidiendo que te vas a acompañar en él en vez de rechazarte a ti y al dolor. Y a ti cuando sientes dolor. Entonces, fíjate, aquí lo que cambia la historia es que cuando yo siento dolor, incomodidad, miedo, sea consciente y observe todos los movimientos que esto hace para intentar huir del dolor, entretenerlo, distraerlo, justificarlo, respirar, volver al cuerpo, que es donde están las sensaciones, las emociones, la tensión del cuerpo, todo eso, con una actitud de acompañar, con una actitud de madre en mayúsculas, de amor incondicional, de esa hora que peor estás, que más necesitas mi amor. Y ese es el cambio. Ahí es donde recuperamos la energía femenina y la ponemos en su lugar, que es en la forma en la que tenemos que tratarnos a nosotros mismos. Porque casi lo que hemos heredado todos de nuestras familias, fueran más tóxicas o menos, simplemente porque obedecían a un tiempo de la historia humana y a un nivel de desarrollo genérico de la conciencia y de la sensibilidad, es a tratarnos mal. Es decir, la mayoría, no todos, algunos hemos tenido más suerte, otros menos, pero la mayoría de padres gritaban o te vas a hacer daño o no hagas eso. O sea, todas estas tonterías que parecen inofensivas nos han hecho crecer en una mentalidad asustada, de miedo. Nos hemos creído en peligro constante, ¿no? Entonces, forma parte de superar esta programación familiar el decir, yo no me tengo que rechazar o tratar mal a mí mismo, no funciona el que yo me trate a palos, tampoco funciona que yo me deje, extremo energía femenina tóxica, ¿no? Dejadez y no, no hago nada, espero que pase todo esto, tampoco sirve de nada. Entonces, buscar el equilibrio, ¿no? Ser nuestro padre ideal y nuestra madre ideal. Yo quiero enganchar con lo que has hablado del niño. Y me viene, hace rato ya me ha venido una visión. El momento en que la pandemia ha estallado ha sido el start on al juego real. O sea, ahora sí suben las apuestas, hay que jugar en serio. Sí, sí. ¿Qué, ¿Qué pasa? Durante toda nuestra vida hemos vivido en esta, quizás ensoñación, porque sí, por más de que tú y yo hemos venido desprogramados y con nuestros geeks y siendo autistas y demás cuestiones medio locos y demás, Los raritos. los raritos, aún así, vivíamos en una ensoñación. Era como que nos hemos acomodado un poco, ¿no? We settled down un poquito. Bueno, lo intentamos Pero, quizás, ¿no? sí, intentamos, sí, pero la cuestión es que con la pandemia todo se reactiva y se hace real. Ahora sí el juego ha subido sus niveles. Y ahí, ¿qué veo? Hay un libro que me ha fascinado, La sabiduría de las arenas, de Osho. Es algo simple, ya sabemos que las verdades más grandes son simples, en realidad la verdad es simple, no necesita ser explicada. Él hablaba de clasificar a la población, pero no lo hacía de manera técnica, sino que de verdad, y yo lo veo reflejado en todo,
con la pandemia ha existido, él clasifica, no lo llama clasifica, esa es la palabra que yo le pongo, pero tampoco me gusta eso de clasificar, pero bueno, habla de 3 clases de humanos, ¿no? Él los llama los camellos, que vendrían a ser los borregos en la cultura más occidental. No me gusta esa clasificación, pero digamos que por Las el personas comportamiento que tienen las personas que se mueven personas. por voluntades ajenas, por decirlo así. Exacto, que son, él los llama, y me gusta más camellos que ovejas, la verdad. Así que los digamos los camellos, ¿ya? Que vienen a ser aquellos que se mueven en grandes masas y siguen patrones ya puestos, ¿no? De manera automática. Luego están el rebelde, el guerrero, que es aquel que viene y se opone a todo. Se opone absolutamente a todo lo que haya sido impuesto por alguien más y se revela. Y ahí está. Todos hemos transitado esas 3 estadios, porque el último estadio de evolución que lo llama aquí encarnados es el niño. Irónicamente es el niño, ¿no? Entonces me parece genial, porque hemos visto cómo la masa de camellos se ha movido. Hemos habido muchos rebeldes que hemos salido de en medio de esta masa. Hemos sido los portavoces de ir en contra de todo lo que sabíamos que estaba mal. Hemos sido rebeldes y ha habido momentos que inclusive con una rabia tal que merecía la pena tener esa rabia, porque nosotros sabíamos que era lo que estaban tramando, que era lo que estaba sucediendo. Después hemos ido transitando y hemos ido evolucionando muchos de estos rebeldes y ahora estamos en esta etapa en la que tenemos que soltar el decir basta todo, el decir ir en contra de todo, porque en realidad eso tampoco es. Fíjate, Está bien rebelarte contra las estructuras, está bien rebelarte contra aquello que te hace daño, está bien todo esto, pero hay que evolucionar un paso más y luego te doy la palabra. tranquilo. No te olvides de lo que estás pensando. Lo he apuntado. Yo también he pensado en otra cosa que voy a apuntar después. El llegar y estamos dando ese paso de dejar de ser rebeldes para transformarnos en el niño. Y justo Osho habla de lo mismo que hablaba Jesús y lo que tú y yo hablamos constantemente, que él te dice, Jesús, el reino de los cielos es de los niños. Sed como niños para poder entrar al reino de los cielos. ¿Y qué es un niño? Y eso me ha recordado mucho mi hermosa Ceci, mi sobrina bella, quien se ha reprogramado por completo, ha hecho un reset en su vida, le ha dado un derrame cerebral, ha vuelto a empezar ella. Es un ser maravilloso porque tiene un poder, es que yo no, o sea, le han dado 1% de vida, de posibilidades de que sobreviva. Y aquí está, y está empezando, y está caminando, y está haciendo, y está completa además, ha vuelto completa. Y yo creo que más que completa, porque no es que ha vuelto a la Ceci que se fue antes, sino ha vuelto a la Ceci original. ¿Y por qué me he dado cuenta cuando me estaba despidiendo, ahora que he ido por unos días a La Paz, le he visto a los ojos y hemos hablado de eso? Ha sido solo un cruce de miradas que le he dicho, recuerda quién eres, tú sabes quién eres, y ella me ha mirado, me ha dicho, yo sé. He podido ver a esa niña y ahí le he dicho, joder, porque ahora cualquier cosa que le digo a ella le causa pero no es dolor, sino que ella ha vuelto reforzada y es lo que le digo, es que te ha reseteado. ¿Qué quiere decir? Ha vuelto plena sin todos esos caparazones que nos vamos poniendo a lo largo del tiempo para no sentir, son capas de capas de capas de capas que nos ponemos porque duele estar en esa posición de niño. Y es lo que engancho con lo que hemos hablado el último live, que somos, cuando eres niño, eres esta divinidad que a lo largo de tu vida van poniéndote capas y la gente, etiquetas y cosas para no sentir y para dejar de ser, porque te creen que eres indefenso cuando en realidad el volver a esa divinidad encarnada que es un niño es lo que estamos haciendo ahora. El dejar de creer en las mentiras que nos han dicho que no somos. ¿Qué es eso? No es trascender y decir voy a evolucionar a ser, que es lo que la mayor parte de estas técnicas New Age te dicen, que tienes que evolucionar y meditar y hacer. No, ya eres, ya naciste así. Ahora lo que tienes que hacer es quitar esas capas
y volver a ser lo que de verdad en origen ya eres un ser divino encarnado, ya eres Dios en expresión, ya eres Dios en movimiento. Entonces, ahí engancho con el anterior live el hecho de que ahora te estamos trascendiendo y obviamente quitarte esas capas duele, porque ya las has asumido como parte de tu propio cuerpo. Es como que te estás sacando capas que están incrustadas en ti. Duele, obviamente que va a doler, pero ese es el objetivo y no por eso tienes que dejar de hacerlo, para volver a tu propia divinidad y a tu origen. Y el ser como niños, y a eso voy, ¿qué es un niño? Un niño ya no está en modo todo es malo o en modo todo es bueno. Un niño simplemente hace lo que le hace bien o le hace mal y le place. Está en constante armonía, con ojos nuevos. Todas las relaciones se renuevan y puedes ver a los demás desde el origen, con esos ojos de inocencia, que además nos han pintado que ser inocente es negativo, cuando en realidad es la divinidad encarnada. No es algo negativo ni debilidad para nada. Y ahora sí puedes enganchar con lo que estabas diciendo. No, bueno, hay varias cosas que me han quedado colgadas, ¿no? Una, que esta ya venía de antes, ¿no? Que al final lo que hicieron con las brujas, con esas mujeres de poder, es eliminarlas porque era imposible levantar el sistema de control en el que hemos vivido durante tantos siglos si había mujeres que no necesitaban ningún sistema porque se autoabastecían a todos niveles, incluso a nivel de salud, a nivel de alimentación, a nivel de su propia magia, su propio mundo, sus propias reglas, ¿no? Entonces era uno de los actores que tenían que eliminar porque desde ese poder femenino, ¿no? La carta de la alta sacerdotisa en el tarot, ¿no? Es ese conocimiento de lo que va más allá de lo material que te permite perfectamente vivir en lo material, ¿no? Y desarrollarte sin necesitar sistemas de control o sistemas de paternalistas, ¿no? En el fondo. Después otra cosa, ¿no? El contra de, me ha gustado muchísimo esto que has dicho de Osho. Yo no conocía esta reflexión, ¿no? De Osho, pero lo veo clarísimo, ¿no? Porque es como que primero empiezas asumiendo lo que te dan, ¿no? En general, ¿eh? Primero empiezas como asumiendo que la normalidad es lo que te han contado, ¿no? El escenario que ves es la realidad. Entonces puede llegar un punto en el que tú te des cuenta de que hay mentiras, hay dolor en esa forma de mirar la realidad y entonces puede que sientas un gran rencor y un resentimiento hacia esos sistemas, hacia eso que te han planteado, ¿no? Ahí viene el rebelde, ¿no? Y en muchos casos vemos que los rebeldes del mundo, antisistema, activistas, en muchos casos, por desgracia, llevan ese enfado. Tú y yo estábamos enfadados también durante la pandemia. Es cierto que la rabia se puede canalizar de forma creativa y espero que lo pudiéramos hacer, por lo menos espero que yo lo pudiera hacer, estoy seguro que tú sí, de manera adecuada, ¿no? Pero no es el lugar final, no es el lugar en el que un ser humano quiere estar. ¿Por qué? Porque el borrego, y no me estoy refiriendo a nadie, no me gusta esa palabra tampoco, pero va a entendernos, ¿no? La persona sumisa. Camellos. Llámalos camellos, me gusta más. Pero un camello aquí es la persona que vende drogas, ¿eh? Entonces también es complicado la palabra. pero digamos que una persona que es sumisa y hace todo lo que el sistema /papá dice, es igual de esclava del sistema /papá que una persona que hace todo lo contrario o está en contra. Claro, porque está girando su mundo en torno a. Exacto. Al final el sistema o papá, y no sé por qué he puesto esto así tan fálico, está en el centro. Está en el centro. Entonces, ¿dónde está la libertad de un ser humano? Está en no vivir condicionado por ese ruido externo. Las brujas, por ejemplo, viven en el bosque con su rollo, con sus creencias, con su realidad, con sus alimentos, con su forma de sanar, con su forma de amar, con su forma de vivir, ¿no? Un ejemplo solo. Pero digamos que uno no es libre realmente mientras esté actuando como lo hacía papá o el sistema, o mientras esté actuando en contra de cómo lo hacía papá o el sistema, condicionado todavía por papá o el sistema. Entonces, esto lo digo porque mucha resistencia, mucha disidencia está y además de que papá es un sistema, o podremos decir también patrones familiares. Sí, porque yo le digo papá porque es la energía masculina la que pone reglas, ¿no? Entonces, es esa energía masculina tóxica, carente de la energía femenina que se reprimió, se apartó, se condenó, perdón, que pues, ha establecido, ¿no? Esa idea de que hay que vivir así, ¿no? Y si no vives así eres malo, ¿no? Bueno, entonces, si yo tengo que elegir entre someterme a esto o no someterme a esto,
tú y yo tenemos este punto así muy, muy felino dentro, ¿no? Entonces, Yo no me quiero apoyar en nada. claro, más bien hemos ido al punto rebelde, pero no acaba de ser eso, porque si yo soy rebelde, ¿qué pasa? Que cuando amo a alguien y estoy en pareja, a lo mejor me sale todo el rato discutir, ¿sabes? A lo mejor me sale que en vez de acuerdos yo tengo que demostrar que estoy en desacuerdo, porque yo soy rebelde, pienso por mí mismo. O pienso por mí mismo, estoy en contra de esto, aunque estoy a favor, pero estoy en contra, ¿sabes? Entonces eso pasa, claro. Entonces hay que saber, se me ha- hay que saber pasar esa rebeldía, que es, y uno tiene que conservar la capacidad de ser rebelde, ¿eh? Ojo, está bien tener la capacidad de ser rebelde cuando algo no te parece bien, ¿eh? Pero uno tiene que pasar al niño. El niño es inocencia, el niño quiere decir que ya no está condicionado por ese ruido. Simplemente el niño, en vez de Sí, mirar sí, fuera para actuar o reaccionar, lo que hace es actuar desde dentro, desde lo que siente, desde lo claro. que es de forma natural. Y Y ahí, no es como no es, perdón, no es como el que acepta todo, que dice sí a todo, sino que dice sí porque algo le gusta. Y no es como el rebelde que dice no a todo. O sea, dice no, pero porque dice que no le gusta. Punto. Es el otro, libre. el otro día vimos una representación magnífica de eso en tu hija cuando dijo, estabas hablando de no sé qué, y dijo, pero lo dijo, no lo dijo desde una energía rebelde, lo dijo No, desde una naturalidad inocente, dijo, es igual que no le me decía que importa. tenía es que tenía que ordenar porque iba a venir su amiguita. Y yo, hija, porfa, pero ordena y no sé qué. Ay, mamá. Pero igual sí ni me importa. Y lo ha dicho tan Pero no lo, que los dos ni éramos siquiera lo dijo, wow. ni siquiera lo dijo tan así, ¿eh? Yo creo que lo dijo mucho más tranquilo, de, igual ni me importa. O sea, como diciendo, es que de verdad no hay nada interesante para mí en esto. Y eso es inocencia. Inocencia es, oye, ¿qué decir ahí y tal? Pues no me apetece. Inocencia es, oye, ¿te apetece hacer? Pues sí, me apetece. ¿Sabes? No es, decido que siempre digo que sí, o decido que siempre digo que no, o decido que... Eso es El cosa dejar de más... tomarnos tan en serio, el Sí, dejar de tomarnos tan en serio, dejar el drama, fíjate, el peso. obligarme a dejar el drama y a empezar a jugar con la vida, lo que tengo que hacer es vaciar los depósitos de dolor y miedo que hay en mí, porque entonces de forma natural ya emerge el niño. O sea que fíjate, no es la energía masculina de tengo que actuar de esta forma, porque entonces me voy a juzgar cuando esté siendo un rebelde o un sumiso, ¿no? No es tengo que ser el niño, sino hay cosas, y esto me lo había apuntado también, es un proceso de subtracción. El proceso de Es lo que evolución, te decía, sí. sí, se da, me ha venido de eso. Es un proceso que se da en sí y el efecto que tiene en uno no es añadir cosas, es No, subtraer todo aquello que no es verdad. Y voy a usar el cliché, es muy cliché, odio usar clichés manidos, pero es que nunca ha sido tan adecuado. Tú tienes un bloque de piedra, tienes que sacar lo que no es la escultura para que la escultura quede. La escultura ya está dentro, no la vas a añadir. La escultura ya está dentro, solo tienes que quitar lo que sobra. Pues estamos haciendo lo mismo y es importante hacerlo no a golpes, sino con amor, con delicadeza, porque al final la delicadeza y amor que invertamos en nosotros a la hora de pasar por partes de nosotros que son incómodas y dolorosas, nos va a dar una señal inequívoca para siempre de que nos amamos y nos respetamos. Y si vives dentro de un lugar en el que te aman y te respetan, desde luego vas a estar más inspirado, vas a estar más feliz, vas a estar más en paz. Y eso es lo que yo deseo, no solo para ti y para mí, sino para toda la humanidad. No sé si quieres añadir algo más, yo me he quedado tranquilo ya, creo. yo Llevamos también. Ya hora está. y tres, así que yo creo que si te Perfecto, parece bien, cerramos creo aquí. que Jessy estaba diciendo alguna cosa más, ha hecho apuntes muy interesantes. Agradecemos también a todos los que habéis estado, todos los que habéis dejado también apuntes e ideas por aquí, nos encanta. Dice que, pero el mismo Sí, punto, ser familiares. valientes, eso requiere valentía. Es que el niño es valiente también. El niño es Claro, valiente. ¿Por qué? Porque deja el soltar a los patrones, y eso sí yo lo estoy encarnando y estoy atravesando. Aunque toda mi vida he sido la rebelde de mi casa, irónicamente, les puedo decir que aunque seas el rebelde de tu familia, sigues atado y unido porque todos tus triggers y todos tus comportamientos van sí o sí unidos a la familia, sí. ¿no? ¿Por qué? Porque, no, ellos lo han hecho así, entonces yo lo hago. Pero en automático tú te sigues uniendo a lo que ellos dicen, sigues sometido a lo que ellos dicen, por más de que pienses que no,
porque estás haciendo todo lo contrario. Y el hecho de que te vayas a otro país y vivas y estés con tu familia, no quiere decir que no hayas soltado. Todavía sigue ahí, Sí, porque sí. sigue la vocecita jodiendo. ¿Cómo lo hubiera hecho mi mamá? Ah, no, entonces yo lo hago al contrario. El momento en que realmente te liberas de tu familia, te vas a dar cuenta porque van a venir todas las cosas que te dijeron alguna vez y es doloroso porque estás despertando a darte cuenta que lo que te dijeron era falso. Los amas. Y si tú amas a una persona, no quieres verla como algo, pero no es trascender a la idea de que tú les estás haciendo algún daño si te liberas. Eso también. Sí, muy El importante. hecho que tú seas feliz no quiere decir que tú estés haciendo algún daño, porque la mayor parte de la gente, y es con ese chantaje emocional con el que nos han logrado agarrar y someter a esta pandemia, Ujú. el ser empático, cómo tú vas a osar ser feliz. Pero Ujú. por Dios, qué mala persona eres. ¿Cómo en este mundo donde todos están sufriendo tú osas ser feliz? Es como, ¿Pero qué te pasa? es como, no ves lo que hemos invertido en sufrimiento y en desgracia. ¿Cómo te atreves a hacer en este entorno que hemos Pero creado? claro, es Es- lo mismo que nos han dicho con la pandemia. para mí ese es el No, nivel. tú no respires. ¿Cómo vas a respirar? Todos están tapados y todos han dejado de respirar. O sea, sé qué poco empático eres. Y eso te una y otra. Basta, Sí, basta. O sea, pero les digo, duele, duele. Y ahí cuando empieces a ver cosas que realmente duelen, estás por buen camino. No abandones, no te abandones, acompáñate más que nunca, aférrate a ti mismo, que a la primera persona que tienes es a ti. Si tú eres valiente y te aferras a ti, les juro que el universo te va a acompañar. El universo va a estar ahí. Y cuando tú creas que estás dando el paso y vas a caer, no vas a caer a ningún lado, te van a recibir y te va a ir bien. Y todo se va a empezar a acomodar. La prosperidad llega, la abundancia llega y el amor verdadero llega. Todo llega y todo encaja y todo solo se va a ir acoplando. Solamente están esperando que tú des el primer paso. Así. eso es así. Bendiciones a todos. Yo solo voy a añadir que las personas que sientan, has hablado de acompañar, ¿no? Que sientan que les iría bien un acompañamiento en este proceso de sanación, y yo es lo que me dedico a hacer desde hace años. Por si Como he acaso, atravesado, sí. como he atravesado procesos de sanación en mí y lo sigo haciendo, y yo lo he hecho a pecho descubierto porque me ha dado la sensación que era atravesar el dolor lo que realmente lo libera, ¿no? Pues he ido acompañando a muchas personas en este proceso y por lo tanto puedo ofrecer este acompañamiento, esta guía en el proceso de sanación, que creo que puede ser muy útil. Es lo que hubiese querido tener yo cuando atravesaba mis primeras fases de sanación y no sabía muy bien qué estaba pasando, ¿no? Nada No es más. porque yo lo conozca, pero tengo que añadir que debo decir que yo conozco a muchos profesionales, he trabajado con ellos, trabajo todavía en eso. Estoy dirigiendo una organización, más adelante algún día hablaremos de eso, yo creo que se va a saber, porque es algo grande lo que viene. Pero puedo hablar saliéndome del papel de tú y yo. Como profesional seria, puedo decir de que de verdad para mí Roger es la mejor persona en temas de terapia emocional y evolutiva y terapia psicológica también que he conocido. Así que doy fe de que es el mejor en lo que hace. Eso. Gracias. De todas formas, la gente ya me conoce, soy tan quisquilloso que también lo soy conmigo, con lo cual, aunque tú digas que es perfecto, yo me sigo perfeccionando porque todavía puedo darlo más y mejor. Muchas gracias por tus palabras, Clau, no solo estas, sino por todas las palabras que nos brindas, la sabiduría que sale de forma inherente y natural de ti misma, de esta alta sacerdotisa cristiana. Y nada más, un placer también para mí acompañaros y acompañarte a ti, Clau, en este viaje que estamos haciendo todos juntos, ¿no? Buscando un poco las claves y las pistas para poder eh, permitir que emerja esta esencia natural de nosotros, que es exactamente lo que necesita el planeta ahora mismo. Nada más, nos citamos para una próxima y muchos saludos, muchos besos a todos. Muchas gracias. Chao, que estén bien. Feliz Navidad, bendiciones. Y feliz ¡Mua! año. Hasta Chao. luego.